ahora, que vamos a hablar del tratamiento, es el estadio, o sea, es el cómo de avanzada esté la enfermedad lo que nos va a guiar el tratamiento. Entonces, para hacerlo un poco más fácil, porque estos tipos de tumores a veces es un poco complicado entender por qué a uno se trata de una forma y por qué a otro se trata de otra forma, vamos a dividirlo en estadios. Antes de nada, quería comentar contigo que me explicaras cómo se toman este tipo de decisiones normalmente en el día a día, con respecto a todo el espectro tan grande que hay, porque claro, no tiene nada que ver que esté en un punto, como por ejemplo la cavidad oral, con que esté en la hipofaringe. Entonces, ¿cómo llegáis a un acuerdo de qué tratamiento se hace? Pues mira, los tumores de cabeza y cuello creo que es el ejemplo más claro de lo importante que es que muchas especialidades colaboremos en la toma de decisiones del tratamiento. Es decir, todo paciente con un tumor de cabeza y cuello debe ser valorado en un comité multidisciplinar. ¿Quién tiene que estar ahí? El otorrino, el cirujano maxilofacial, el oncólogo médico y el oncólogo radioterápico. También debería jugar un papel importante el radiólogo, fundamentalmente, para que nos dé un poquito de luz de la extensión de la enfermedad, la compañera que lo diagnostica con la biopsia, la patóloga, y luego también no nos debemos olvidar de el resto de especialistas que nos van a ayudar a manejar bien el paciente, tanto endocrino, geriatría, nutrición, como también trabajo social, que muchas veces nos va a ser de gran ayuda con estos pacientes. Una vez ha pasado el comité y se decide un poco más, o se conoce hasta dónde llega la enfermedad y se puede decidir un tratamiento, ¿de qué depende que optemos por uno o por otro? Sabemos que la mayoría de veces depende del estadio de la enfermedad. En este caso, ¿cómo solemos clasificar la enfermedad? Pues a efectos prácticos, aunque lógicamente como el resto de tumores vamos a usar el estadiaje con el TNM, tumor, ganglio, metástasis sí o no, para hacerlo más fácil y sencillo y entendible, lo clasificaríamos en enfermedad localizada, es decir, la enfermedad que está en un punto y es relativamente fácil su abordaje, es decir, su tratamiento mediante a lo mejor cirugía o radioterapia. Después tenemos la enfermedad avanzada, digamos, que sería la enfermedad que ya ha salido de lo que es el cuello y el tumor principal, es decir, la enfermedad que ya tiene metástasis, que ahí sobre todo el tratamiento pivota sobre los goteros, es decir, quimioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida, según, y luego es el gran cajón desastre donde tenemos muchas opciones y muchas variedades, que es la enfermedad localmente avanzada. Y a Es su vez decir, es la más frecuente, la que normalmente se ve más con que es en la consultas. que normalmente diagnosticamos a los pacientes, es decir, tumor y ganglios en el cuello. Vale. En función, en este cajón desastre, digamos, es muy importante saber si la enfermedad es operable o no, y si es operable, cómo de mutilante, es decir, cuánta secuela vamos a poder dejar al paciente. Porque si es operable con poca secuela, pues a lo mejor sí que vamos a una cirugía y después de, con los resultados de la cirugía, decidimos si hay que hacer algo más, si radioterapia, con o sin quimioterapia. Si es un paciente que vamos a dejarle mucha mutilación, es decir, una traqueotomía permanente, y podemos intentar preservar el órgano, preservar la laringe, pues muchas veces nos podemos inclinar por hacer un tratamiento igualmente radical que con la cirugía, pero con radioterapia más quimioterapia. Y desde luego, si pensamos que la enfermedad no es operable, y esto va a depender mucho del cirujano, pues nos iremos a hacer un tratamiento igualmente radical, igualmente con intención curativa, con quimio y con radioterapia. Vale, o sea que tenemos por un lado los localizados, que normalmente es cirugía, más menos, o radioterapia, se puede dar. Los metastásicos, que como la mayoría de los tumores que hemos visto, se tratan con quimioterapia o tratamientos más bien sistémicos que llamamos, que intentan atacar pues, a todas las partes de la enfermedad que están por diferentes partes del cuerpo. Y por último, el localmente avanzado, que en función de la cirugía y como sea, se puede dar un tratamiento u otro. Normalmente son combinaciones, ¿no? Es lo más frecuente. Exacto, igual que hemos dicho que participan muchos especialistas, aquí todo el arsenal terapéutico que hemos visto probablemente en otros podcasts, la quimioterapia, la inmunoterapia, terapias dirigidas, radioterapia, cirugía, lo vamos a usar antes, después, entre medias, dependerá un poquito de las decisiones que tomemos. Y todo eso el comité. Todo eso debe pasar por comité. Debe pasar por comité, primero porque 4 ojos ven más que 2 y porque cada uno nos focalizamos también en un aspecto de la enfermedad. Y hay que tener en cuenta que estas enfermedades aparecen en una zona
muy peliaguda, es decir, en muy poquito espacio tenemos estructuras, tenemos la tráquea, tenemos parte del esófago, tenemos los vasos sanguíneos que dan la sangre al cerebro y la bajan, es decir, que tenemos muchas estructuras en muy poquito espacio y hay que tener mucho cuidado de intentar hacer el menor daño posible con el mejor rendimiento. Vamos a hablar un poco de esa parte. Hemos hablado de que hay muchos tratamientos, entre ellos la cirugía, y como has dicho bien, es una zona pues, que tiene muchas estructuras y que es una zona que, pues, el cuello, que es por donde respiramos y por donde comemos, pues que puede esas cirugías provocar muchos efectos secundarios y afectar a la calidad de vida. ¿Qué dirías que es lo más frecuente o los efectos secundarios más frecuentes de los tratamientos en estos pacientes? Pues bueno, lógicamente, como has dicho, va a depender de qué opción tomemos, si una cirugía, una radioterapia con o sin quimioterapia, y también va a depender del momento en el que veamos las secuelas. Es decir, tenemos secuelas a corto plazo, o efectos secundarios a corto plazo y efectos secundarios a largo plazo, que son igual o más importantes incluso que los que nos aparecen durante el tratamiento activo. Entonces, hablando de lo que solemos ver más en la consulta nosotros como oncólogos, que sobre todo son las combinaciones de radioterapia con quimioterapia o quimioterapia y inmunoterapia solas, fundamentalmente, si hablamos de quimioradio, la inflamación local, que eso nos puede dar molestias al tragar y con lo cual comer menos y perder muchísimos kilos y desnutrirnos, que es muy importante, por eso necesitamos un nutricionista y un endocrino en el comité. De hecho, hay gente que incluso deja de comer, ¿no? De toda la afectación que tiene cavidad Exacto, oral o cuello a la hora de tragar, que no podemos conservar la vía oral para poder mantener la nutrición de un paciente en algunos casos que son más extremos, claro, claro está. exacto. Y ahí es cuando también tenemos que hablar muy bien con el paciente y con los compañeros de la necesidad de seguir manteniendo la alimentación, ya sea con una sonda nasogástrica, es decir, una sonda que va por la nariz hasta el estómago, o directamente una sonda al estómago y por ahí nutrirnos por el momento, que es lo que llamamos una PEG, ¿vale? Durante el tiempo que dura el tratamiento, porque La luego... idea es que sea durante el Vale, tiempo que dura el tratamiento y a lo mejor un poquito más hasta que veamos que reseteamos de alguna forma el estado previo del paciente. vale. Eso sería por la parte de nutrición. Luego, lógicamente, pues si tenemos inflamación que nos cuesta respirar, pues a lo mejor hay que hacer alguna traqueotomía transitoria y sobre todo molestias locales. Tener en cuenta que la radioterapia va a dejar secuelas en la piel, tipo quemadura, y esto también puede hacer pues que haya curas, que haya que hacer curas, cuidados de la piel, evitar infecciones, etcétera. Vale. Y eso sería cuando hacemos un tratamiento combinado. Luego, lógicamente, cuando hacemos tratamiento solo con quimio e inmunoterapia, pues tenemos los efectos secundarios que ya hemos visto probablemente en otros tipos de tumores y en otros podcasts que ya hemos Hay hablado. un podcast entero dedicado a Por efectos de eso, la quimio y la ahí inmunoterapia. no vamos a entrar porque el manejo es exactamente el mismo que el que comentasteis en esos podcasts. Y nos queda, por último, como hemos dicho antes, la cirugía. ¿Qué efectos secundarios puede dar la cirugía en esas zonas? Pues fundamentalmente puede haber alteraciones de la deglución, es decir, que nos cueste tragar, y puede haber otra serie de circunstancias, pues que durante la cirugía a lo mejor algún nervio que nos ayuda a levantar el hombro también puede ser que pues haya que sacrificarlo y por eso haya pues dificultades también de movilidad del hombro, de movilidad incluso del cuello. En algunos puntos también incluso es una parte estética propia, ¿no?, del paciente, porque al final al mutilar o operar zonas tan delicadas, luego hace falta que entre gente como los cirujanos plásticos o maxilofaciales que incluso ayudan a la reconstrucción de la zona. Claro, exacto. También aquí es verdad que muchas veces la parte estética la dejamos un poco a un lado porque queremos ser maximalistas, digamos, en cuanto a intentar curar a los pacientes, pero no debemos de perder de vista que la cara es con lo que nos relacionamos y el cuello, o sea, es lo que se nos ve. Entonces ahí también hay que discutir muy bien con el paciente cuáles son las secuelas, porque a lo mejor en función de eso puede decidir qué estrategia O sea, de el comité tratamiento. decide, pero con el paciente se consensúa, ¿no? Exacto, El yo creo que tipo. el paciente aquí juega un papel primordial. Creo que en todos los tumores debería y creo que es así, pero en este caso, estéticamente y con los resultados siempre hay que discutir con el paciente y que el paciente sepa qué es lo que quiere ¿Y qué es lo que va a ocurrir? y qué es lo que va a ocurrir, claro.